Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... En el escenario mundial, en el marco del proceso de decadencia agresiva de los Estados Unidos y del poder imperialista occidental y de toda su degradación, las élites económicas, sociales y militares del capitalismo imperialista están recurriendo en su entramado a tres factores que han estado intensificando: reforzamiento del coloniaje, de la recolonización neoliberal de los países dependientes de la periferia del capitalismo, presencia mayor directa de las corporaciones, de las grandes empresas y de su tecnocracia en los gobiernos y en los estados, tanto a nivel central como de la periferia. Potenciación del conservadurismo religioso, y depende también de cuál religión, cuál jerarquía privilegian dependiendo de la influencia, en muchos casos la católica, como un componente ideológico con presencias directas en las estructuras de poder. Ese fenómeno impacta, repito, el centro y la periferia del sistema. Aquí en la República Dominicana se está reflejando aceleradamente en el poder permanente del Estado a nivel de la clase dominante, del rol de las iglesias y especialmente de la Iglesia Católica, y en el poder temporal en los organismos electos, Congreso, Poder Ejecutivo y los demás electos indirectamente, gobierno, Estado, relaciones con Estados Unidos. Eso está muy presente, la composición humana en todo esto. Figuras de la dependencia, figuras vinculadas a la iglesia, a los Opus Dei, en el gobierno, en el Estado, empresarios, grandes empresarios, megamillonarios. Entonces sobresale la trilogía entreguismo, oligarquía capitalista, iglesia católica, con presencia directa. Así se ha venido conformando un Estado más conservador, más entreguista y más secuestrado por una burguesía local, dependiente, y la gran burguesía transnacional, que especialmente tiene su mira puesta además en las riquezas naturales del país, especialmente todo lo que es sector minero. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, la vicepresidenta, responden a ese esquema y son a la vez uno político empresario, la otra empresaria metida política, vinculada estrechamente a la cúpula de la Iglesia Católica. Y así también han ido diseñando el tema del gabinete. Lo empresarial y lo religioso católico, y cuando digo los religiosos católicos es todo lo que es contrario a teología de la liberación, a progresismo en la iglesia, a posiciones de izquierda en la iglesia, es lo ultraconservador, se mezcla bajo la tutela de Estados Unidos. En todos los actos del empresariado a nivel privado y en todos los actos del Estado se ha sobredimensionado el culto católico.
En la educación a distancia, de eso hablamos en un pasado muy reciente, hay un peso de los religiosos cada vez mayor. Las conmemoraciones de la iglesia están vinculadas estrechamente a la presencia del jefe de Estado, de los funcionarios públicos. Los medios de comunicación sobredimensionan el tema. Ahora, en el Día de la Altagracia, vimos al presidente comulgando, rezando, pero además con un despliegue enorme en los medios de comunicación. Aplastan el carácter laico del Estado, consagrado en la Constitución, elevan el concordato con una iglesia que tiene una jerarquía que desconoce los sentimientos, las valoraciones de sus propias bases más vinculadas a los problemas de sobrevivencia, y a sus propios sacerdotes, monjas, con sensibilidad. Es una iglesia de arriba, de los de arriba para los de arriba. Las funciones del Estado de más en más están ejercidas por cuadros de las iglesias, de los multimillonarios, de los tecnócratas y de los políticos entreguistas. Abinader es una síntesis de lo político, los religiosos reaccionarios y lo empresarial. Un poder ejecutivo que está trabajando en esa dirección, con la vicepresidenta tal y como la definí. Entroncaron antes de las elecciones y después de la toma de posesión estrechamente con Trump, con Pompeo, por la vía de Rudolph Giuliani, quien es una de las figuras más despreciables del poder estadounidense en términos de sus convicciones neofascistas. Ahora buscan enlazar como subordinado de Biden, de la cúpula demócrata y de los globalistas, que están haciendo determinados reajustes. Militan en el catolicismo conservador. Se abrazan a grandes empresarios, en particular a los Vicini. Pacta con Lionel, que es heredero del balaguerismo, de todo el conservadurismo balaguerista, con conexiones incluso con el neofascismo local. El de los Vinchos, el de la escoria del PRCC, del PQD, y facilitan así el proceso de avance de esos tres factores en el gabinete, en el Congreso, en el Consejo de la Magistratura, en la Junta Central Electoral y ahora mismo en el Tribunal Constitucional, lo cual tiene un significado muy especial. Hay una nueva conformación. Abinader hábilmente delegó las maniobras directas en la vicepresidenta, que está vinculada a la oligarquía de Santiago, a la cúpula de la iglesia, y por esa vía también a todo el tema de la subordinación a Estados Unidos. Un órgano de gran importancia. Pero vamos a hablar de lo acontecido en el Tribunal Constitucional en el próximo segmento. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer.